Bueno, para las que están aquí, para mí de verdad que es un gran placer y es un gran honor tener una vez más a Esperanza Carmona acompañándonos en este proceso de duelo. Esperanza se convirtió para mí en, no sé ni qué decirles, como el ángel que Dios mandó así completamente a mi vida el día que mi esposo falleció. Quienes han tenido la oportunidad de hablar con ella, muchas de las del grupo han tenido la oportunidad de hablar con ella, pues saben todo este don maravilloso que Dios les ha regalado para acompañar a personas en procesos de duelo como nosotros, y duelos de muchas formas, ¿verdad? Que es una de las cosas que siempre aprendemos. Y bueno, yo no quiero quitarle tiempo porque hay tanta información relevante para cada uno de nosotros aquí, que la quiero simplemente darle las gracias por aceptar estar en esta reunión de Recordándote con Amor después de tanto tiempo. Yo sé que va a ser de mucha utilidad y espero que puedan abrir su mente, su corazón, eh, su alma, porque esta montaña rusa que nos lleva a todo este proceso de duelo siempre necesita acompañamiento. Así que gracias, Esperanza, por acompañarnos en este camino y por Gracias a ustedes. darnos esta hermosísima charla. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Me gustaría que en cualquier momento pueda ser interrumpida. La persona que en ese momento le surgió una inquietud o cualquier cosa me puede interrumpir. Yo a veces me pongo a hablar muy rápido. Entonces, por favor, cualquier inquietud, me encantaría que no fuera como un monólogo, sino que hubiera una participación. Y me gustaría conocer si las personas que estamos esta noche, todas son por pérdida de un ser querido o hay alguna otra razón de duelo, como para no enfocar, pues, puedo saber en qué me enfoco. Bueno, yo soy Marcela Elejalde. ¿Puedo empezar? Sí, 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 claro. claro, Marcela. Yo soy Marcela Elejalde. Sí, he tenido bastantes duelos. Inclusive a principios de este año estuve con una terapista, porque las mujeres dejamos que los duelos, o sea, que las cosas malas nos suceden y las pasamos para la espalda y seguimos como si nada, cargando eso, ¿no? Entonces, pues yo tengo duelos de pérdidas de seres queridos que sí fallecieron, pero también tengo pérdidas de ausencias grandes Ok, y tengo pérdidas físicas por un diagnóstico que fui diagnosticada exactamente hace un año. ok, Ya lo superé, ya superé esa cirugía de cáncer, pero igual me llamó muchísimo la atención este Zoom, porque uno todos los días como que trata de recordar y yo misma digo, no, tengo que seguir, tengo que seguir y tengo que seguir. Y me sostengo, ¿no? Porque yo sé que el duelo tiene etapas. Entonces, pues sí, mis duelos no han sido todo fallecimientos, aunque sí me tocó el de mi papá, no lo despedí, el de mi mamá no la despedí, el de mi hermano no lo despedí. Y luego mi hijo viajó de regreso a su país y ya no regresó. Eso también para mí fue duro. Uno se va ajá, acostumbrando a todo. O sea, me han pasado cantidad de cosas, la verdad. ok. Eh, Muchas y- pérdidas, sí, sí, muchas pérdidas en física, en persona física, pero también, y bueno, y emocional, porque mi perro no era una persona, pero era parte de mi vida durante 20 años y también lo perdí. Entonces, sí, ha sido difícil, pero pues yo me sostengo. Tú me vas a ayudar ok. aquí. Ok, sí, eso es muy Mónica. importante porque el duelo es motivado por muchas razones, no solo la pérdida física de un ser querido, sino que hay muchas razones. Entonces Sí. es muy importante tener eso presente. Bueno, ¿Alguna otra que quiera intervenir? Mónica, Mónica. Yo, Ajá, sí. cuenta. Sí, muy buenas noches a todas. Muchas Buenas gracias noches. por invitarme a esta reunión. También me sumo como, déjenme poner las Marcela. gafitas. Marcela. Sí, Mónica, sí, con Marcela. Sí, Ujú, he tenido muchas pérdidas, no solamente esa, sino el duelo de cuando el cáncer de seno, que ya voy Ujú. para 4 años que fui diagnosticada, luego los tratamientos, todo eso, y siempre me ha dejado un poco consternada porque físicamente no me he sentido muy bien, aunque ya soy sobreviviente,
pero también tengo las secuelas de ese duelo por pérdida de trabajo, pérdida de físico, muchas cosas. Y últimamente, hace 2 meses, perdí a mi, yo le digo mi perrija, a mi perrita. Ok, Entonces estoy pasando ese duelo también. Sí, ok, Ok, ya. perfecto. Mónica, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. A ti, Mónica. Gracias, Claudia, muy amables. si quieres. Buenas noches a todas. Disculpa que Bueno, estoy con el micrófono muted y sin el video. Este horario es un poco complicado para mí. Mi casa es un caos a esta hora de la cena, pero agradezco por estar aquí y mi duelo básicamente es también por pérdida, por fallecimiento, pero también porque, bueno, hace un año mi marido decidió irse de la casa, así es que es un duelo por separación también. ok, perfecto. Ujú. Muy bien. Bastante fuerte. Gracias. Ujú. Ana, si quieres compartir con nosotros. Sí, hola, buenas noches a todas. Gracias por la invitación. Yo también he perdido familiares, no recientemente, hace muchos años, pero también siento que es importante. En mi caso, mi vecina de al lado acaba de perder a su esposo. Estaban por cumplir 66 años de casados, o sea, toda una vida juntos. Ajá, Entonces, también es importante cómo ayudarle a nuestro prójimo, a un vecino, a un familiar, a cómo sobrellevar también el duelo, porque pienso de que si estamos cerca de ellos y si ellos nos buscan, gracias a Dios que nos buscan, porque hay gente que cuando está en el duelo se encierra en sí mismo, cae en depresión y a veces pasan cosas fatales. Entonces, ¿cómo podemos, en mi caso sería también, cómo podemos ayudar a la gente que nos busca o que sabemos que está pasando por un duelo, cómo ayudarles a que esto para ellos sea más, digamos, como decirlo así, una carga más liviana? Ese sería ok, esta noche perfecto. sí, gracias. Gracias. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. ¿Y Belice? Muy buenas noches. Buenas Mi noches. nombre es Ibelice. Yo estoy aquí porque pues estoy esperando que mi hija se conecte. Mi hija, el compañero falleció, muchacho de 30 años, y en el mes de enero, y mi hija está pasando por una situación muy difícil. Entonces, por eso, como dijo la señora, ¿cómo le puedo ayudar? Aquí voy camino para la casa para que ella se conecte, porque pues a veces está negativa, y el lunes tuvimos una situación bien difícil con ella porque llegué a trabajar, estaba llorando y me dijo que yo estoy enojada con la vida, tengo rabia, y lloraba y lloraba y lloraba. De que pues, y a veces yo veo que no le veo avance, entonces yo quiero saber cómo le puedo ayudar, y pues ya le mandé el link para que se conecte, porque a veces está reacia como para meterse, como para buscar ayuda, no sé, eso es lo que yo estoy sintiendo. Muy Muchas bien. gracias, Ibelice. Gracias por estar aquí, por darnos esta luz, porque realmente es una luz que necesitamos en esta oscuridad que a veces las personas están pasando cuando se les muere un ser querido. Ok, de todas maneras, aquellas personas que están en negación, digámoslo así, que están en ese momento, que no quieren aceptar nada, es muy importante tener un poquito de paciencia con ellas, darles una información muy sutil, pero permitirles que sea su momento para que la reciban, porque a veces uno quiere acercarse y las personas no están dispuestas en ese momento para captar la información. Entonces es muy bueno darle como tipsitos sutiles para que cuando ella está preparada y lista para recibir la información, ella se acerque y se la pida y le diga, ven, yo quiero que me ayudes. Porque ya sabemos, hemos visto en charlas anteriores lo que es el proceso del duelo, que son las etapas, la negación, el enojo, todo ese tipo de cosas. Entonces es muy importante dejarlas que ellas mismas vayan evolucionando. Solamente le decimos cositas poquitas
y permitirles que ellas vayan aceptando. Esta noche nos trae algo muy interesante que se llama ¿qué pasa conmigo en el duelo? ¿Por qué? ¿Qué pasa conmigo? Yo creo, yo estuve revisando las charlas anteriores que habíamos tenido y aquí hay cosas que ustedes van a recordar, las que estuvieron la vez anterior, que es necesario mencionarlas cuando vamos a hablar de nosotros. O sea, vamos a hablar solamente de mí. ¿Qué está pasando conmigo en este duelo? Entonces hay algunas cosas que para muchas dice, ya las vimos en las veces anteriores, pero es muy importante que continuemos recordándolo porque eso es lo que nos está pasando a todas en este momento. Bueno, Lisset, yo no sé si todas me conocen, mi nombre es Esperanza, por si alguna tiene alguna pregunta. Ok, Pues, sí, les había dicho al comienzo, pero creo que, bueno, Mónica no te conoce, Ibe tampoco, o sea, bueno, muchas no te conocen ok, aquí, ok, pero perfecto. Esperanza es tanatóloga y sea, digamos, su misión en esta tierra, en estos momentos, como ella misma lo describe, es, bueno, acompañar a las personas en este proceso, que no es un proceso fácil, pero que Dios le ha dado la sabiduría a ella para poder hacer más digerible un momento tan complicado, que son las diferentes, Oiga, Junior, ¿usted para dónde va? que Se son, escapó. digamos, las diferentes etapas que pasamos en un duelo. Entonces, bueno, Ok, yo ok, creo que ella, ustedes después que oigan esto, realmente a mí la vida me cambió con ella. Ha sido gracias, Lisset. mucho más fácil y llevadero, y cada vez que la necesitamos, pues ella con todo el amor del mundo está. Ok, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Ahí se me escapó, se me escabulló. Dale nada más con la, ahí, ajá, ahí, Ahí, listo. listo. Entonces, como dijimos, vamos a ver qué pasa conmigo. En el duelo suceden muchísimas cosas. Suceden, nosotros nos llevamos pasos donde no entendemos qué es lo que está pasando y eso nos lleva a tener unos enfoques diferentes porque estamos confundidos, porque estamos desesperados, porque estamos angustiados, por toda esa razón. Entonces nos suceden algunas cosas que vamos a mirar. Ya vimos en veces anteriores y vamos a repasarlo. ¿Qué pasa con mis cuerpos? Hay muchas prácticas que manejan diferentes cuerpos, que dicen que son 7. A nosotros no nos interesa sino lo más sencillo que vamos a ver, que son el cuerpo físico, si ustedes lo recuerdan, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual, ¿cierto? Esos los llamamos cuerpos porque forman parte de nosotros. Y estos 4 cuerpos que vamos a analizar en el día de hoy me están afectando de alguna manera mi estado emocional, mis pensamientos, mi relación con lo que yo soy en mi espiritualidad y sobre todo mi cuerpo físico. Nosotros no entendemos lo importante que es trabajar sobre cada cuerpo. Entonces, vamos a ver cuál es mi cuerpo físico. Cuando yo estoy en duelo, lo primero que a mí se me quebranta, se me resiente y sufre, ay, ese está como automático, está necio hoy. Lo que más sufre es mi salud. Si ustedes recuerdan cuando comenzaron su duelo, les daba muchísima gripa, les daba dolores musculares, tenían una cantidad de síntomas que no son, por ejemplo, si yo estoy en duelo por la salud, no son directamente proporcionales a la experiencia que estoy pasando con esa salud, sino que tienen otros síntomas que hacen que se me resienta ese cuerpo físico. Porque las emociones, como vamos a ver más adelante, me afectan mi cuerpo físico. Entonces, mi salud se me quebranta, me duele todo el cuerpo, pierdo el apetito, no quiero levantarme, no quiero arreglarme, no quiero vida social, no participo en sociedad y no recibo el sol. Algunas de muchas que suceden en ese momento.
Yo estoy pasando por esta situación y empiezo como no a verme. Hay como una nube que me está tapando la visión para comprender que es muy importante eso. Por ejemplo, no quiero comer. Entonces yo no como, bueno, está bien que yo no coma 1 o 2 días, pero si yo continúo con eso, con no comer, con no quiero comer, realmente uno siente repulsión por la comida. mm, Cuando tengo un duelo por separación, tampoco quiero comer. Cuando pues la enfermedad, los medicamentos, cuando tengo la pérdida del ser querido, todo eso me lleva a ese malestar que realmente no quiero eh, ver más allá de esa situación que estoy mostrando. Por eso no me quiero arreglar, no quiero salir. Lo más importante es que no quiero vida social. Cuando estoy ahí, yo creo inconscientemente que yo no necesito de nadie. No quiero acercarme a nadie. Entonces, ¿qué pasa con mis relaciones? Ya vi esa crisis del duelo, ya lo analizamos anteriormente, pero estamos viendo que ya estamos dentro de, digamos, del duelo porque ya pasó el evento, la crisis, el tiempo de acomodación, el tiempo de adaptarme a la situación. Pero entonces, ¿qué pasó con mi vida social? Mis amigos ya no están presentes porque algunos amigos yo me alejé de ellos, ¿cierto? Quedaron como, digamos, los más incondicionales. Pero yo ya, no, ya perdí ese tacto con la vida social. Si yo tenía un grupo que regularmente íbamos a comer, pues yo ya no quise volver y muchos dijeron, pues bueno, ya no le insistamos más. Entonces yo me quedo enganchada ahí, ¿cierto? Me quedé ahí con esa actividad. ¿Qué debo yo hacer en este momento para seguir en el proceso del duelo? Yo debo acercarme nuevamente a mis amigos. Yo debo de pronto programar una cenita o puedo programar una reunión con algunos con los que más cercanos sean a mí, con aquellas personas que yo quiera, con mis familiares, porque cuando estamos en el duelo alejamos a los familiares, ¿cierto? ¿Les ha pasado que les decimos, hoy no quiero ver a nadie, yo no necesito de nadie, esta situación? No porque nosotros seamos personas mmm, mala gente, sino que esas personas, sentimos que no queremos verlas a esas personas. Entonces, es hora de que nosotros, dentro de este duelo, para poder salir a flote, empecemos a buscar eso. Si nosotros teníamos un grupo de tocar algún instrumento, si teníamos un grupo, por ejemplo, de costura, si teníamos un grupo de lectura, el momento para mí, el momento que yo vuelva a eso, a retomar esas cosas, para que me vuelva a levantar. Entonces, todo eso que perdimos durante la primera etapa del duelo, porque en ese momento estamos pensando en nosotros, ya pasamos toda esa situación crítica. Estamos pensando, hoy vamos a pensar solo en nosotras. ¿Qué está pasándome a mí? ¿Qué estoy en este momento sintiendo? ¿Por qué estoy pasando? Vamos a mi cuerpo mental. Mi cuerpo mental, si lo recuerdan, son los pensamientos, sobre todo los pensamientos negativos cuando estamos en esos procesos de duelo. Hay pensamientos negativos y hay pensamientos positivos, obviamente. Pero cuando tenemos estas pérdidas y estas carencias, nosotros nos enfrascamos en lo negativo. ¿Alguna persona vio la película Intensamente? Ninguna. Les recomiendo esta película, que son estos dibujitos que ustedes están viendo. Esta película es, Perdón, aquí le dicen In and Out. ok, Ok. esa película es muy hermosa y nos está mostrando cómo las emociones nos afectan. ¿Por qué nos afectan? Por ejemplo, en el dibujito donde está, bueno, el lado derecho, yo no sé si yo muevo el mouse, ¿usted lo ve? ¿Sí Sí, o no? sí, se está viendo. Pensamiento.
Ajá. Pensamiento. Ok, esta figura es que todas estas bolitas que nosotros vemos acá son, dentro de la película, los pensamientos que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Vale la pena que la vean porque es absolutamente hermosa. Y Di- entonces, Discúlpeme, señora Esperanza, tan amable. ¿Me dime, repite el título de la película? Elise, porfa. Se lo puse en el chat. Ah, en el chat. Ok, Ok. Bueno, yo les digo en español que es intensamente. En inglés, in Creo and que, out. dime, Out. Disculpe, en inglés, in and out. Ajá. ok. Okay, thank you. Creo que la están dando en Disney. Sí, sí, Si o tienen en la YouTube. plataforma de Disney, está en Disney. Yo voy a ver si la encuentro y les pongo el link de la película aquí. O si no, en YouTube se consigue. En YouTube realmente es una película absolutamente hermosa y van a confirmar todo lo que vamos a acabar de hablar esta noche. Entonces, estas bolitas que hay acá, todo esto que muestran son los pensamientos. Estos son los pensamientos que tenemos, pensamientos buenos y malos. Con mis emociones, cómo estos pensamientos pueden afectar mis emociones. ¿Por qué me afectan estos pensamientos, mis emociones? Acá, por ejemplo, acá tenemos las emociones que ahorita se las voy a mencionar y están viendo cómo ciertas cosas del cerebro que lo hacen de manera figurativa están sufriendo alguna cosa por culpa de esos pensamientos que están afectando las emociones. Aquí también tenemos las emociones que están localizadas dentro de nuestro cerebro, pero estas emociones son llevadas por el cuerpo mental. Conclusión, los pensamientos que están en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro nos llevan a sentir las emociones que salen en nuestro hemisferio derecho. Yo tengo un pensamiento negativo y digo, yo tengo esta enfermedad, pues lo más seguro es que me dejará postrada en una cama. Yo no voy a poder salir de esta enfermedad me tiene eh, en una situación bastante compleja, muy posible voy a perder el trabajo. Ese pensamiento negativo que yo estoy en este momento teniendo me está llevando a cantidad de emociones, me está llevando a la emoción de la tristeza, me está llevando a la emoción de la frustración, me está llevando a la emoción del enojo. ¿Por qué? Porque ese pensamiento, cuando yo lo tengo, me está arraigando con mayor fuerza la emoción. ¿Qué sería lo más, digamos, difícil? Porque todo lo que vemos nosotras acá lo vemos muy fácil en este momento. Sé que en cada caso son situaciones complejas. Habría que ver uno todo el entorno de la situación para mirar cómo se podría manejar, pero aquí lo estamos hablando de una manera general. Entonces, ¿yo qué hago con ese pensamiento? Lo ideal es que yo coja ese pensamiento negativo que me está llevando esas emociones, si es posible lo escriba, lo mire y saque qué me puede traer ese pensamiento. Entonces, estábamos poniendo un ejemplo de la enfermedad. Ese pensamiento, yo no voy a salir de esta enfermedad, que estoy en el diagnóstico, en la primera etapa, en el momento más fuerte de mi vida. Entonces yo digo, no, a mí se me acabó la vida, porque pues digamos un cáncer es un cáncer, por lo general es mortal, y me voy con la tendencia de que eso va a ser el final de vida. Pero si yo respiro profundo, escribo ese pensamiento y yo miro y digo, ¿cuáles son mis alternativas? Ah, pues el doctor me está proponiendo que yo me haga un tratamiento. Entonces, ese tratamiento me va a ayudar a que yo pueda vencer esta enfermedad. Ah, este doctor me está diciendo que yo puedo ir donde una psicóloga a que me ayude a entender esta enfermedad. Ah, entonces sí tengo otra alternativa. Ah, este doctor me está diciendo que si yo me ayudo desde mi pensar,
desde mi pensamiento negativo y lo vuelvo positivo, mi cuerpo va a reaccionar de otra manera, porque como vimos ahorita, el cuerpo físico se resiente. Cuando yo entro en esa etapa crítica de que me acabaron de diagnosticar, yo me voy y me encierro y no quiero comer y yo digo, ya fue el fin. Pero cuando yo hago este análisis de ese pensamiento negativo, yo empiezo a encontrar alternativas lógicas y no tan dramáticas ni tan funestas como lo veo en primera etapa. No quiere decir que eso sea malo. Aquí no hay nada malo ni nada bueno. Todo es perfecto. Es normal porque somos seres humanos. Estamos pasando por eso. Es lógico que nos llenemos de esos pensamientos. Lo mismo que con una pérdida de un ser querido. El primer pensamiento que yo tengo es ¿cuál? Se acabó mi vida. Yo perdí a mi esposo y no veo futuro. ¿Yo cómo voy a hacer con mis hijos? ¿Cómo voy a educar a mis hijos? Si mis hijos son pequeños, ¿yo cómo voy a hacer para trabajar, para cuidarlos, para esto? ¿Yo cómo voy a hacer con la economía? Ese pensamiento me deja por el piso, me trae todas las emociones. Pero si yo escribo ese pensamiento, respiro profundo, no es fácil, no es fácil, pero se puede lograr y empiezo a buscar la alternativa. Bueno, yo estoy acá, esto es lo que la vida me está mostrando, qué tengo que hacer, me tengo que parar y mirar qué va de aquí para adelante. ¿Cómo voy a organizarme? ¿Puedo salir adelante? Yo soy una persona inteligente, soy una persona que salió adelante con otras cosas, soy una persona que he pasado por otras experiencias y puedo salir adelante. Eso hace que mi emoción no se vuelva tan fuerte. Mi emoción de la tristeza, de la frustración, de la angustia, empiezo a minimizarla y empiezo a ver que ese pensamiento yo lo puedo ir cambiando para que así mi proceso no sea tan fuerte. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Seguimos? Listo. Sí, solo quería decirte que entraron Lujitzel que perdió a sus papás, Maribel que perdió su hijo, que son personas que conozco muy cerca, Dani acaba de perder a su papá y acaba de entrar una gran amiga que perdió a su esposo hace 2 meses. Entonces, son las Ok. personas nuevas que están en el grupo. Para las personas que están llegando, estamos hablando con Esperanza Carmona desde Colombia. Ella es tanatóloga y estamos hablando sobre qué pasa con nosotros durante el duelo. Ella nos dijo si tienen alguna pregunta en la medida que la charla la estoy grabando, se las puedo mandar apenas terminemos para que la revisen los que no entraron, los que llegaron ahora, pero estamos hablando sobre cómo nos sentimos frente al duelo, ¿ok? ¿Qué pasa con nosotros? Ese es por donde vamos. Gracias, Esperanza. Bueno, para las personas que tienen pérdida reciente, digamos que ya han pasado o están pasando por unas etapas iniciales del duelo, que pues en otra oportunidad podríamos analizarlas. En este momento estamos paradas en qué pasa conmigo, qué está pasando conmigo, cómo estoy en este momento sintiéndome. Si volvemos atrás, estábamos hablando que nosotros tenemos para el día de hoy analizar 4 cuerpos que son el cuerpo físico, que es el que se resiente muchísimo en el momento de las pérdidas, porque no nos provoca alimentarnos, no nos provoca salir, no nos provoca tomar el sol, no nos provoca socializar, no nos provoca vestirnos, arreglarnos. Eh, tenemos una situación muy compleja de desaliento, de, de ganas de nada, no queremos nada en ese momento. Perdemos las relaciones porque entramos en negación, que no queremos hablar con nadie, que no queremos ver a nadie. Eso no es malo, acá no existe nada malo, pero eso hace que nosotros entremos en unas etapas muy difíciles para nosotros porque nos vamos a alejar de aquellos seres queridos y aquellas personas que realmente nos quieren apoyar. Hay personas que nosotros realmente nos incomodan porque
pues de pronto no tienen la experiencia para hablarnos, etcétera, pero también hay personas que seguramente quieren acercarse desde el amor, desde la intención, desde el apoyo, desde buscar tener una compasión, no mirándolo lástima, sino compasión es emparejarme con esa persona que está pasando por el dolor en ese momento. Estábamos hablando de los pensamientos negativos, que los pensamientos son el inicio de las emociones, pero cuando estamos en el duelo, por las circunstancias que sean, entramos en pensamientos negativos y esos pensamientos negativos nos llevan a aflorar las emociones, como son la tristeza, la frustración, el enojo, el desánimo, el sufrimiento, que es la sumatoria que lo vamos a ver ahorita más adelante. Aquí tenemos las emociones que nos son llevadas por esas pensamientos negativos. Volvemos a repasarla, la tristeza, el miedo se me escapó, que es uno de los más importantes que tenemos nosotros en nuestro duelo. Con el ejemplo que tuvimos ahorita, el miedo es lo que tenemos inicialmente con el ejemplo que pusimos. ¿Qué voy a hacer con mis hijos, con mi economía, con mi trabajo, con todo? Entonces, no nos permite mirar más allá de lo que es. Ahorita vamos a hablar del miedo. Tenemos la culpa, que esa es otra de las emociones que más sabemos manejar cuando estamos en duelo, por las razones que sean, por la pérdida de un ser querido, por la enfermedad, por la separación, por lo que sea. La culpa siempre la estamos buscando para nosotros mismos, porque primero nos culpamos primero a nosotros por todo y para culpar a los demás. El enojo, la frustración, la soledad y el sufrimiento. Por último, les puse la alegría, porque es que todo todas estas emociones que tenemos acá, cuando nosotros vamos eh, no venciendo las emociones, sino conociéndolas, manejándolas y dándonos cuenta que no podemos seguir dejándonos dominar solamente por estas emociones, vamos a llegar a una emoción que es la alegría. Cuando yo estoy en duelo, pienso que yo nunca voy a poder más estar alegre y siento que si estoy alegre, estoy faltando a ese ser querido que, que acabó de irse, por las razones que sea, por pérdida física o por separación o por enfermedad, que yo no puedo sentir alegría. Pero resulta que la alegría es el mejor antídoto que hay para el duelo, para la enfermedad, para la frustración, para el miedo, para la tristeza, para el enojo. Nunca podemos sentir miedo de sentir alegría, porque la alegría es muy importante en el duelo. Sentimos, sobre todo en las épocas cercanas a la época de la Navidad, el mayor temor que tienen las personas es, ¿cómo voy a estar alegre? ¿Cómo voy a hacer la Navidad si yo tengo la pérdida de un ser querido? Y no se dan cuenta lo importante que es la alegría. ¿Qué importa que yo tenga dolor? Dentro de mi dolor yo puedo tener alegría. Yo puedo sentir ese antídoto, tomarlo por momentos, por horas, por días, para que me ayuden a salir a flote. Entonces, por eso la puse, porque para mí es muy importante esta alegría para que estas cosas pierdan fuerza, para que el miedo, la tristeza, el enojo empiece a perder fuerza. Entonces, yo tengo que montar, ay, perdón, pensé que estaba como en la presentación. Yo puedo montar esta alegría, la puedo montar acá, encima de estas emociones, sin que desaparezcan esas emociones, pero la puedo montar. Entonces ustedes de ahora en adelante van a pensar, mi antídoto va a ser la alegría. Yo me siento hoy muy triste. Voy a salir a conversar con mis amigos. Y cuando yo esté conversando con mis amigos, habrá uno que otro me va a hacer sacar una sonrisa y va a hablar de situaciones bobas o cosas. Y yo voy a llegar a la casa y voy a decir, me sentí tan bien.
yo debí haber hecho esto antes, porque este es el antídoto para el proceso por el cual yo estoy pasando. ¿Qué es la tristeza? Si lo miramos filosóficamente o de definiciones, la tristeza es un estado anímico que ocurre por un acontecimiento desfavorable y que suele manifestarse con llanto, con pesimismo, con melancolía, con falta de ánimo, con baja autoestima, con estados de insatisfacción. Pero resulta que también hay otra manera de manejar la tristeza. Si yo estoy en el llanto, no significa que es una tristeza desfavorable para mí, porque el llanto es sanador. Cuando yo saco ese sentimiento que tengo ahí y que me hace llegar al llanto, yo en ese momento estoy descargando lo que está pasando por mí, por mi corazón y por mi mente en ese momento. Yo no sé si recuerdan ustedes que yo les hablaba que la tristeza yo la tengo que abrazar, que decía uno de mis maestros, de lo que yo más le aprendí. Abrazar la tristeza es permitirme sentirla, porque cuando yo estoy en el duelo, no hay ninguna posibilidad de que yo no sienta la tristeza. Abrazarla es, la siento dentro de mí. Traigo, ¿por qué estoy triste? Porque estoy recordando ese ser querido que ya no está, o ese parte de mi cuerpo que está en situaciones críticas por la enfermedad, o estoy recordando lo que me dijo el doctor en ese momento de mi enfermedad, o estoy recordando a mi esposo que se fue, o mi hijo que se fue, y lo traigo acá, al presente, al aquí y a la hora. Cuando yo estoy triste, estoy en el aquí y en el ahora. Estoy trayendo a ese ser acá a mi corazón, por eso estoy triste, porque lo estoy recordando. Entonces esa tristeza es muy buena, porque lo estoy trayendo al aquí y a la hora. No está allá, no está en el pasado, está en el presente. Aunque mi recuerdo me lleva al pasado, pero lo estoy trayendo acá. Esa situación que viví, lo estoy trayendo acá. Entonces yo lo tengo en el presente, en el aquí y en el ahora. Entonces la tristeza no es mala. La melancolía, tampoco. La melancolía es como cuando yo me quedo como en ese suspiro, como en eso. Pero ¿qué pasa con este sentimiento? Si yo todo el día y las 24 horas de los 7 días de la semana estoy llorando y estoy triste, ahí sí estoy en serios problemas. ¿Por qué? Porque no estoy dándome oportunidad a mí de poder pasar esa situación que estoy llevando en ese momento. No me estoy dando oportunidad de oxigenarme, no estoy dándome oportunidad de ver una luz en el camino. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Porque eso me nubla, me deja cuando la hago de esa manera intensa, ¿sí? Cuando tengo baja la autoestima, cuando yo no veo la luz, yo pienso que de aquí no pasa nada, que el tiempo no corre, que no va a pasar, que yo no voy a salir. ¿Qué pasa cuando estamos en duelo? Cuando estamos en duelo, se nos mueve el piso. Pasó una situación, se fue mi ser querido, yo quedé sin nada de piso, se me fue. Se fue mi esposo, me dejó, yo quedé sin piso. Se fue mi hijo, que era con quien yo compartía, con quien yo vivía, con quien estaba acá, y a mí yo me quedé sin piso. Quedarme sin piso significa que no entiendo qué está pasando, que no encuentro luz en el camino, que no veo más allá de la situación que me está pasando. Me estoy nublando, nublando con ese acontecimiento. Acuérdense en lo que hablábamos ahorita, escribir con ese pensamiento negativo. Yo ya estoy aquí. ¿Qué voy a hacer de ahora en adelante? ¿Qué va a pasar conmigo? El miedo. ¿Qué es el miedo? Es la sensación de inquietud, de inseguridad ante la creencia que hay un peligro. El miedo es necesario cuando estamos en peligro,
en ciertos casos, que hay un terremoto, el miedo me ayuda como a actuar muchas veces. O si yo veo un animal feroz o que viene un perro que me va a morder, el miedo hace que yo actúe. Pero el miedo es oscuridad. El miedo es carencia de luz, que eso es lo que nos pasa cuando estamos en una situación de duelo. Nosotros no tenemos luz, para nosotros todo es oscuro. Y volvemos al mismo ejemplo. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Cómo los voy a educar? ¿Cómo va a ser mi economía? ¿Cómo me voy a sostener de ahora en adelante? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué voy a hacer si es mi esposo? Los planes que teníamos ya no están, ya los perdimos. Teníamos toda una vida por delante y habíamos planeado. No nos permite ver más allá de eso, de esa situación. ¿Por qué? Porque estamos en la oscuridad, completamente carentes de luz. Nos sirve como autoprotección, pero nos paraliza y no nos permite disfrutar. Más bien no nos permite ver más allá. Estoy en la enfermedad, lo que hablábamos ahorita, el miedo. No vamos a salir de esta enfermedad, no vamos a salir porque esta es una enfermedad ya muy agresiva, no vamos a salir porque ya vienen terapias muy fuertes. Todo eso hace que el miedo nos lleve a no ver la luz. Y nosotros, para cualquier situación que se nos presente en la vida, necesitamos de la luz. Cuando estamos en una situación de peligro, si no entra la luz, nosotros no podemos salir adelante. Cuando nosotros estamos en la pérdida de ese ser querido, si no permitimos que entre la luz, esa situación nos va a dejar ahí enganchados. No nos va a permitir buscar soluciones, no nos va a permitir ir más allá. Si se fue nuestro esposo, quedamos a oscuras. Si no dejamos entrar la luz, esa situación no le vamos a ver salida. Entonces, ¿qué pasa con el miedo? El miedo, si nosotros, cuando llegó el miedo, cogemos ese pensamiento de miedo y hacemos lo mismo que hablamos ahorita con el pensamiento negativo. Lo analizamos. ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué está pasando? Por decirles un ejemplo, yo le tengo mucho miedo a los temblores. Terror. Le tenía pánico, pero con el tiempo los he ido aprendiendo a manejar. Ahorita, cuando hay un temblor, yo siento miedo, mi cuerpo se resiente, empiezo a temblar, pero yo pienso, ¿puedo hacer algo? No, no puedo hacer nada, porque no puedo detener el temblor. Lo único que puedo hacer es quedarme quieta. Entonces, eso hace que mi miedo empiece a disminuir. Cuando yo tengo ese pensamiento, ¿puedo manejarlo? No. ¿Qué puedo hacer? Nada, me detengo. En el caso de la enfermedad, yo tengo mucho miedo por la enfermedad. Muy válido, muy lógico, muy razonable. Todo eso es lógico porque somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos todas esas situaciones. Pero, ¿qué pasa cuando entonces yo tengo la enfermedad y tengo el miedo? Si yo me siento y digo, bueno, tengo mucho miedo por lo que me está diciendo el médico, que me está pasando, pero me pregunto, ¿yo puedo solucionarlo? ¿Qué puedo hacer yo por mí? No soy terapeuta, no soy médico, no soy científico, no tengo el conocimiento, por eso fui donde un médico a que me atendiera, pero sí puedo cuidarme desde mis emociones. Puedo hablar con una persona que me ayude a comprender para qué me está pasando esto. Puedo hacerme el tratamiento que el doctor me dice, si es mi decisión, lo analizo, porque cuando nos plantean tratamientos, nosotros tratamos de buscar cuál es la mejor solución. En ese momento yo estoy dejando entrar la luz. Cuando yo estoy pensando, sí, yo tengo que hacerme tratamiento. Bueno, estoy abriendo una lucecita. Yo puedo poner de parte mía y hablar con una persona que me ayude a entender por qué estoy viviendo. Estoy entrando la luz. En ese momento estoy haciendo que ese miedo se vaya minimizando,
porque yo le estoy permitiendo entrar a la luz, buscando soluciones a pesar de mi dolor, de mi frustración, de lo que estoy sintiendo por lo que el diagnóstico que me está dando él. Perdí un ser querido, estoy en la fina del dolor. Perdí ese ser querido. Yo me pregunto, ¿puedo hacer algo para cambiar esa situación? No puedo hacer nada. Mi ser querido ya no está en este plano. ¿Qué puedo hacer para subsanar eso, para dejar entrar la luz? Entonces, ¿yo qué digo? Yo voy primero a racionalizar qué es esa experiencia que acabo de vivir, qué es la partida de mi ser querido. Analizo desde mi cuerpo espiritual y empiezo a ver para mí qué es la muerte. ¿Dónde creo yo que está mi ser querido? Creo que existe algo más allá, de acuerdo a mi creencia. Creo que tenemos un alma y un cuerpo y que realmente lo único que perdimos fue el cuerpo físico. Listo. Creo que de pronto esa alma de ese ser querido está en otro plano donde va a tener una evolución, donde va a cambiar, ya no tiene este vestido humano y está en otro plano. Bueno, entonces empiezo a dejar entrar la luz. Primero analizo qué es lo que estoy sintiendo y por qué. ¿Por qué mi desesperación por la pérdida de ese ser querido? Porque no entiendo por qué falleció, por qué murió, como llamamos nosotros, como decimos. Y empiezo a entender, murió el cuerpo físico, sí. ¿Qué pasa con su alma? O su espíritu. ¿Qué entiendo yo? ¿Qué creo? Pues no entiendo, no conozco, no he tenido oportunidad, investigo. Voy donde yo creo que deba ir para que me apoyen en esa parte espiritual, de acuerdo a mi creencia. Eso significa que yo estoy dejando entrar la luz. Para que ese miedo no haga que mi dolor y mi sufrimiento sea más grande. Porque ahorita vamos a ver la diferencia entre dolor y sufrimiento. Acuérdense que duelo significa dolor, dolerme. Y dolerme es una cosa natural, es una cosa que va a estar ahí y que todos nos dolemos, nos duele y estuvimos súper dolidos. La diferencia es cómo vamos llevando todo ese dolor y no dejarlo convertir en un sufrimiento por falta de la luz. ¿Preguntas? ¿Cómo van todos? ¿Bien? ¿Seguimos? Pueden, si no quieren hablar, pueden también hacer sus preguntas aquí en el chat, ¿ok? O si quieren comentarnos algo. Yo estoy pendiente. Les hice algo muy bonito del miedo. El miedo, como hablábamos, es falta de luz. Resulta que nos hicieron una invitación a un supermercado. Entramos a este supermercado por esta puerta y nos encontramos que este supermercado, bueno, ahí se ve como si estuviera vacío. Lo que pasa es que está oscuro. No tenemos luz. Para este ejemplo, para fortalecer un poquito lo que estábamos hablando. Entonces, venimos a hacer mercado, encontramos esta oscuridad. Entonces nos dicen, tomen esta lamparita y haga el mercado. Entonces llegamos allá y bueno, vamos a mercar. ¿Qué hacemos? Nos arrimamos y lo primero que cogemos con la lamparita y lo miramos, ay, ay, nos encontramos unas lentejas. Cogimos la lenteja. Ay, por aquí hay una sal. Cojo la sal. Una botella de aceite. Cojo el aceite. Y empiezo a coger lo primero que alumbre mi lámpara. Porque no hay luz en el supermercado, yo tengo que mercar. Estoy a oscuras. ¿Eso qué me muestra? Coger cualquier cosa. ¿Sí? Así estamos nosotros en el duelo. Cualquier cosa. No queremos nada. Lo que sea está bien. Pero resulta que cuando llega al supermercado y se ilumina, nosotros ¿qué nos encontramos? Miles de opciones
Pues cogí el aceite que a mí no me gustaba. Esa marca yo no la uso. Cogí las lentejas que tampoco me gustaban. Pero mire esa cantidad de cosas que hay. ¿Cómo es que yo merqué estas cositas? ¿Qué pasó? No tenía luz. Y cuando yo no tengo luz, me quedo ahí, en lo poquito, en lo que encontré, en lo que hay. Y no dejo ver el millón de opciones que sí las hay. Para todos, en el caso de duelo de muerte física, en el caso de pérdida por separación, en el caso de la enfermedad. Nos limita ese miedo, nos limita, no nos deja ver. Así nos pasa como en el supermercado. Nos limita el miedo. Pero si nosotros nos sentamos y hacemos el ejercicio como les dije, miramos por qué tengo miedo, qué solución hay. Desde la ciencia no, desde mi ser querido se fue, partió. Entonces, ¿qué solución hay con mi ser querido? ¿Cómo llegó la luz? Ya entendí que mi ser querido tenía un cuerpo, un alma y un espíritu y que ellos se fueron a otra evolución. Si lo acepto desde mi creencia, me conecto con ese ser querido y entiendo que en lo físico, mi plano físico no está, pero mi plano espiritual sí está y que en ese plano espiritual me va a acompañar el resto de mi vida. Porque ese ser querido no está afuera, está dentro de mí. Cuando ese ser querido parte, yo lo dejo tatuado en mi corazón. ¿Se acuerda del ejemplo que yo les decía? Que es como una herida que se hace en el corazón. El duelo es que yo empiezo a coser esa herida, a ponerle la curita, a sanarla, a coserla. Eso es lo que yo tengo ahí, porque ahí está mi ser querido, dentro de mí, con el legado que me dejó, con las enseñanzas que me dejó, con las alegrías que me dejó. Entonces, eso es la luz que yo tengo para mi duelo, para fortalecerme. Eso es con lo que me quedo. No puedo hacer nada para atrás. No puedo cambiar lo que pasó de ayer para atrás, pero sí puedo cambiar lo de hoy, el presente y el futuro. Trabajo con el hoy y con lo de hoy me va a manejar el futuro. Entonces con el hoy me lleno de esa luz, de amor por ese ser que ya no está, pero que está acá y que se va a quedar en un plano no físico conmigo. Cuando yo pienso que es el fin y que ya no quedó nada, ese es lo que me lleva a la desesperación, a la desesperanza. Ya no hay nada más. Pero cuando yo empiezo a buscar otra cosa, es la luz que me va a ayudar. La frustración. Sensación de incapacidad de hacer algo. Pero la frustración es real y casi que vamos al mismo ejemplo que veíamos ahorita. La frustración porque yo no puedo cambiar lo que pasó. Eso es la frustración. Casi que son limitaciones humanas que me llevan a sentirme frustrada, porque no está en mis manos cambiar, pero sí está en mis manos, porque yo esa sensación, ese hecho que tengo, ese dolor por esa partida, por esa separación, por esa pérdida, yo la puedo manejar desde mi emoción, desde mi corazón, desde mi amor incondicional. Si fue mi esposo que se fue, el amor incondicional es conmigo misma, mirando lo bueno que pasó y dejar y soltarlo. Los desapegos. Yo me apego a muchísimas cosas y cuando yo entiendo que tengo que soltar, eso me ayuda muchísimo. Digamos que es otra bombilla que nos llega para la luz, porque yo tengo que soltar, dejarlos ir. Si Lice recuerda dejarlos ir con amor, que hablamos mucho de eso. ¿Cómo los dejamos ir? Desde el desapego. Lice, ¿quieres comentarles algo de eso? ¿Dejarlos ir con amor?
Sí, bueno, eso yo creo que fue de los ejercicios más difíciles que hicimos, porque en esos momentos, sobre todo cuando un duelo es tan reciente, como que no, en realidad no los queremos dejar ir. O sea, es como que queremos retenerlos allí, como que pensamos que si en algún momento en algún momento del día no pensamos en ellos, es como que los estamos traicionando, como que ya se nos olvidó, ¿cierto? Y Esperanza nos enseñó que, o sea, poder, desde el amor que hemos sentido por esa persona, eh, que como lo dices tú, pues en mi caso fue la muerte de mi esposo, como de muchas otras personas que están aquí, pero han podido ser los papás, los hijos, un hermano. eh, es como seguirlos amando, pero sabiendo, como que sabiendo que ya no están, pero que están. O sea, sabiendo que están, el amor no cambia, se transforma de una manera que realmente no alcanzas de pronto como a imaginar en ese momento, pero como que es como decir, mira, vete en paz, está en paz, que yo desde todo el amor del mundo te voy a seguir recordando y amando, viviendo lo que me toca vivir en esta vida, que fue lo que Esperanza me enseñó un día. Lisette, tú tenías un camino, nunca se me olvidará eso. Ustedes dos se encontraron, dijeron, ay, bueno, nos enamoramos y empezamos a soñar, y ella siempre me decía, no, y tú y Pedro iban por ese camino y mire, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y aquí, y de repente el camino, él dice, bueno, Pedro muere, se va por el camino que le tocaba porque hasta ahí llegó, pero tú tienes que seguir en tu camino, Lisette. Y de repente ese rompimiento de decir, pero no, si tú ibas a estar conmigo, sí, pero es que él tenía un camino y hay que seguir el nuestro, ¿verdad? Cada quien tiene un camino diferente. Y a mí nunca se me olvidará esa analogía de cuando tú me dijiste eso, me dijiste, el 26 de diciembre del 2020 era el tiempo en el que Pedro iba a morir, no importa lo que hubieras hecho. Y es entender que ese era su momento y que para nosotros tenemos otro momento y tenemos que seguir viviendo en este plano que es el que nos toca, nos corresponde, pero recordándolos con todo el amor, y sabiendo que ellos terminaron su tiempo que le correspondía en ese momento. Ok, así es, gracias, Lisette. Así es. Entonces, eso es lo que nosotros no podemos cambiar. ¿Cómo nos, digámoslo de una manera, eh, cómo nos acomodamos a esta realidad? Porque tenemos que tomar las riendas de nuestra vida, que es hoy lo que estamos hablando. ¿Cómo me siento yo? Tengo que tomar las riendas de mi vida con ese cambio. Pararme acá, respirar y decir mi realidad es esta. La de allá no la pude cambiar. Eso era lo que correspondía. Buscando siempre el para qué. ¿Para qué me encontré con Pedro? ¿Para qué tuve esta familia? ¿Para qué estuvimos en este plano físico? ¿Para qué tengo que seguir yo este camino? Ayudar a otros, buscar otra familia. Hay cantidad de cosas. El para qué. Siempre nos enfrascamos el por qué. Y el por qué nos lleva al dolor, a la frustración, a la rabia, al no. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué se murió mi ser querido? ¿Por qué se murió mi esposo? ¿Por qué se fue mi hijo? ¿Por qué tengo esa enfermedad? No, el para qué es lo que nos mueve a seguir adelante. Ese es el que yo tengo que buscar y encontrar durante este duelo que tengo. El para qué me está pasando esto a mí, para qué está llegando esta enfermedad. Nosotros hablábamos el otro día también, si se lo recuerda, vinimos a una experiencia humana. Es muy duro cuando yo estoy con todo respeto con las personas que están en el duelo reciente. Cuando están en ese duelo reciente es muy duro que yo lo comprenda y que alguien me diga eso, duele. Es que usted vino a esta experiencia humana a aprender. Nosotros estamos en una escuela y nosotros en esta escuela vinimos a aprender
a aprender de las relaciones, a aprender de las pérdidas, a aprender de los desapegos, a aprender qué es lo que nosotros vinimos a hacer acá, a esa experiencia humana. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Por qué estamos acá? ¿Para qué estamos acá? No el por qué. ¿Para qué? Para qué estamos en esta experiencia humana. Entonces, nosotros vinimos en ese aprendizaje de evolución de nuestra alma y empezamos a traer a nuestras vidas cantidad de personas que llega un momento en que se va. ¿Y cómo vamos a aprender de esa experiencia de que se fueron? Duro, muy fuerte, es muy fuerte que yo acepte y que yo entienda y comprenda eso. Pero cuando yo voy avanzando en el camino del duelo, voy entendiendo. Busquemos, miremos la culpa. La culpa dice que es un estado mental angustiante de creer haber cometido una falta o un error y no se perdona a sí mismo, sentimiento de poca valía y desesperación que atormenta y hace padecer. Me hace autocastigarme. Resulta que nosotros como seres humanos nos encanta buscar culpables. Entonces ustedes recuerdan o hacen conciencia que hay un accidente de un auto y lo primero que pensamos, ¿quién tuvo la culpa? Es la primera reacción de los seres humanos que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Quién tuvo la culpa de ese accidente? Bueno, en el duelo nosotros solemos echarnos mucho la culpa a nosotros, autocastigarnos. Como estamos en ese dolor por esa pérdida que tenemos, nos sentimos culpables porque no los llevamos a tiempo al hospital. Entonces es mi culpa que él haya fallecido. Si yo lo hubiera llevado media hora antes, tal vez él no se hubiera muerto. Echarle la culpa al médico porque el médico me dio un tratamiento que no era y pues ese tratamiento hizo que mi enfermedad avanzara. Echarle la culpa a mí porque yo sí lo llevé al hospital. De cualquier manera, yo quiero sentirme culpable y esa culpa hace que mi dolor sea peor, que me sienta más fuerte, ese sentimiento de dolor o de sufrimiento, porque me castigo, me latigo, me maltrato, me voy, sí, siempre porque no hice, porque no le traje la enfermera, porque tal cosa, eh, porque no corría a tiempo, porque no llamé la ambulancia a tiempo. O en el caso de la enfermedad, ¿por qué no me hice los exámenes sabiendo que todo el tiempo están diciendo que nos hagamos exámenes de control? Siempre queremos sentir culpa. Y esa culpa nos lleva a ese sufrimiento que marca el duelo. O en el caso de la pérdida del esposo de nuestra compañera, me sentí culpable porque a lo mejor yo no le di el afecto que correspondía, o no lo atendí como era, o yo fui grosera con él, o lo maltrataba, etcétera, etcétera. Siempre, siempre buscamos la culpa. Y esa culpa nos lleva al sufrimiento. No existe la culpa. No hay nada que podamos hacer. No hay nada que nosotros hubiéramos podido hacer que no hicimos. No estábamos en el momento propicio o adecuado para llamar a esa ambulancia, decir algo. No reaccioné, pero fue mi culpa o fue mi situación de angustia y desespero que me llevó a no llamar a la ambulancia en ese momento. No tengo que culparme, tengo que analizar. ¿Yo por qué no reaccioné? Bueno, en un momento no reaccioné. De pronto otra persona pudo haberla llamado y yo no, pero no tengo que culpar por esa situación a nadie. Entonces, esa culpa la tenemos que analizar. Ese pensamiento de culpa, escribirlo y decir, me siento culpable porque no llamé la ambulancia. Entonces, realmente mi esposo no hubiera fallecido si yo hubiera llamado a la ambulancia.
Estoy completamente segura de eso. Hay pruebas científicas de que él no se hubiera ido si yo hubiera llamado a la ambulancia media hora antes. Entonces es ahí donde yo tengo que hacer que ese pensamiento negativo que me está llevando a esa emoción de la culpa, yo pueda analizarlo y entenderlo porque lo estoy sintiendo. El enojo. Emoción súbita, intensa de tendencia agresiva. El enojo nos lleva con esos pensamientos negativos a vivir enojadas y a cometer errores, porque siempre nos enojamos con aquellos que no tienen nada que ver. Si ustedes analizan cuando estamos enojados, entramos y el primero que nos encontramos, el señor de la puerta, es el que paga mi enojo. Soy agresiva con él, soy agresivo con mi hijo, soy agresiva con mi esposo, soy agresiva con mis compañeros de trabajo porque estoy enojada. ¿Y por qué estoy enojada? Porque me siento culpable. ¿Pero culpable de qué? Culpable porque no llamé la ambulancia. Pero realmente esa es la razón de mi enojo. ¿Qué es la razón de mi enojo? Entonces también debo escribir y tratar de buscar con mis pensamientos por qué soy tan enojada, con quién estoy enojada realmente, por qué estoy enojada conmigo mismo, por qué estoy enojada con otros. Hace poco una compañera me llamó que la empleada de la mamá había perdido a su madre y que ella había cambiado muchísimo, estaba súper rara. Entonces yo me puse a conversar con la señora y yo le dije, cuéntame, ¿qué estás sintiendo? Y me dijo, estoy muy excesivamente enojada. Y yo le dije, ¿con quién estás enojada? No, pues no sé, pero yo estoy muy enojada. Enojada porque no pudiste ver a tu mamá. No, pues yo realmente a mí me llamaron, pero yo no fui. ¿Por qué no fue? No, pues que yo pensé que mi mamá no era su momento todavía. Entonces estás enojada contigo porque no fuiste a ver a tu mamá. Y dice, pues sí, yo creo que estoy enojada, pero ¿por qué estás enojada con la señora de la casa? No, es que estoy muy enojada. Entonces ese enojo, digámoslo también como el miedo, me hace falta de luz para yo comprender por qué estoy enojada realmente. ¿Por qué no fui a ver a mi mamá? Porque no creí que era el momento final. ¿Es que acaso yo tenía una bolita mágica para saber que ese era el último momento de mi mamá? Imposible. Yo pensé que tenía. Bueno, no tengo la culpa, porque yo no tengo la bolita mágica para entender que ese era el momento de mi mamá. Y eso es el primer pensamiento que tenemos cuando hacemos la pérdida del ser querido. ¿Por qué no estuve ahí? ¿Por qué no lo pude acompañar? ¿O por qué lo acompañé? Igual nos vamos a enojar. La soledad. La soledad que nos lleva a esas emociones, a sentir cuando estamos en el duelo. Estamos hablando de nosotras, la soledad que estamos sintiendo. La mayoría de los seres humanos tenemos a cómo acomodarnos con la soledad. Hay una cosa muy bonita que me encontré el otro día en internet que habla que la soledad es la época del sol y significa que cuando yo estoy en la época del sol me corresponde a mí. Es el momento de ocuparme yo, de mí. Es el momento para mí, para yo ir a ver una película que yo quería, para ir al centro comercial que tanto me gusta y no podía ir, para salir con mis amigas, para jugar cartas, ir con mis hijos de paseo, ir a la playa. Es el momento, eso significa soledad, pero nosotros la entendemos como la frustración, como la pérdida de sentido de vida, como que la soledad significa que no quiero nada, no estoy satisfecha con nada. Esa es la pérdida de sentido de vida. Nada. Pienso que no le importo a nadie y que como no le importo a nadie, tengo que estar sola. Y yo puedo estar acompañada de 50 personas y estar en soledad.
porque nada me gusta, porque nada me satisface, porque no me siento bien con nadie. Eso lo entendemos como soledad, pero no, realmente no es la soledad. Eso no es soledad. Y esa soledad que creemos y que entendemos como soledad, como pérdida del sentido de la vida, es la que nos lleva también al enojo, a la frustración, a la depresión, porque nos sentimos deprimidos, nos deprimimos. Mi madre era una persona que a toda hora se quejaba que la soledad y vivía más acompañada que cualquiera. Llegaban todos los hijos a verla y ella, uno la llamaba y ¿qué hubo? Como, ay, no, mi hija, esa soledad tan horrible. Yo, ¿cómo así? Y luego no fue Julano, no, pues sí. Y Perano, no, pues sí, vinieron un ratico. Pero, y entonces, o sea, no, la soledad para mi concepto personal es un estado mental donde yo necesito de algo y lo aplico a como que me siento con soledad, porque le perdí el sentido a la vida. Me falta algo que yo quiera. ¿Qué es lo que yo quiera? Que me hace sentir, así esté acompañada de muchas personas, que estoy en soledad. Una cosa es estar sola, porque yo puedo estar sola en mi casa y satisfecha conmigo misma. Puedo estar sola en mi casa y disfrutarme un libro. Puedo estar sola en mi casa y disfrutarme una película. Luego no estoy en soledad, estoy sola, que es diferente. Entonces la soledad es un estado mental, una carencia de algo, que es lo que yo tengo que encontrar. ¿Qué carencia tengo yo para perder el sentido a la vida? Que es, por lo general, que es la soledad, entendida como tal. El cuerpo espiritual, estábamos hablando que teníamos los 4 cuerpos. El cuerpo espiritual depende de mi creencia. ¿Qué es para mí la espiritualidad? Pero que es muy importante, mi creencia y lo que me hace fuerte en esos momentos del duelo. Yo tengo que aferrarme a algo, a mi creencia, a la luz, a un ser superior, a lo que yo crea. Pero tengo que traer esa espiritualidad a mí para que yo pueda llevar este duelo, para que yo pueda comprender este duelo, para que yo pueda comprender qué pasó con mi ser querido, o qué pasó con el que se fue, o qué pasó con el que se fue para otro lugar donde yo no estoy. Necesito aferrarme de esa creencia, de eso que yo siento arraigado en mí, que me llena y que me fortalece. Es lo más importante en estos momentos del duelo. ¿Cuáles son mis recursos internos? Esa es la espiritualidad. ¿Cuáles son mis recursos internos? ¿Cuál es mi fe que existe algo superior para yo aferrarme a eso que yo crea? Y llámelo como lo quiera llamar. ¿Cuál es mi capacidad para recurrir a esa fortaleza? Hablábamos antes de la paz interior. Eso es parte de mi paz interior. ¿Cuál es la fortaleza que yo tengo interna aquí para poder entender, comprender y manejar mi duelo? ¿Cuáles son mis cualidades, virtudes basadas en los valores superiores? Ese ser superior que yo creo que existe, o esa luz que yo creo que existe, o ese más allá que yo creo que existe, de acuerdo a mi creencia. Todas absolutamente son válidas. Lo importante es que son lo mejor para mí. ¿Cuál es mi capacidad de aprendizaje? ¿Cuál es mi capacidad de desprenderme? ¿Qué actitudes poseo para mantener una actitud positiva? ¿Cómo logro encontrar la paz interior, mi satisfacción interior? Encontrarme a mí mismo acá, porque es que nosotros solemos buscar afuera y resulta que tenemos que buscar dentro de nosotros. ¿Cuál es mi capacidad de resignificar o significar la pérdida? O de darle sentido e identificar para qué incorporo todo eso en mi vida. ¿Cómo incorporo esa situación que estoy viviendo en mi vida hoy? Porque resulta que cuando yo tuve esa pérdida, hoy nació una nueva persona. Y esa nueva persona comienza de aquí para allá
completamente diferente. La vida se parte en dos cuando existe una pérdida, sea cual sea. Si es una separación, la vida se parte en dos. Hoy, a partir de hoy, es una situación completamente diferente. Mi vida es distinta. A partir de hoy que mi ser querido retornó a la luz, mi vida se dividió en dos. Una antes con ese ser querido que yo tenía y un después sin él. Entonces, eso es lo que yo tengo que comprender. ¿Cuál es? ¿Cómo soy yo hoy? Y cómo era antes. Un día antes, un mes, 2 meses, 5 años, cuando estaba ese ser querido conmigo. ¿Cómo cambió mi vida a partir de hoy? ¿Y cómo voy a incorporar toda esta situación que he vivido en esta nueva vida que yo comienzo hoy? Puedo tener 90 años y mi vida cambió sin ese ser querido que estaba conmigo. Llámese esposo, madre, hijo, el que sea. ¿Cómo cambió mi vida a partir de hoy? ¿Cómo voy a incorporar esa situación sabiendo que mi ser me está acompañando desde la luz y que yo estoy acá y que está dentro de mí y que yo tengo que llevar un camino completamente diferente? El milagro de la aceptación. La aceptación es una ciencia, no es algo para creer, pero es algo para verificar. Entonces nosotros tenemos que aceptar que existe un cambio y vamos a verificar ese cambio desde toda la experiencia que tengamos a partir de hoy. Fácil y rápidamente puedes verificar que cuando tienes un cambio interno de actitud frente a cualquier situación, inmediatamente se produce un resultado. ¿Qué quiere decir? Ya comprendí que mi vida cambió a partir de este momento, que yo tengo que aceptar que ese ser querido no me está acompañando hoy y que tengo que hacer algo diferente. Cuando yo acepte eso, ese resultado va a cambiar completamente. Mi vida va a mejorar. Porque ya comprendo, ya sé que ese ser no está conmigo y que yo tengo que tomar las riendas de mi vida desde la aceptación. Si por el contrario está sustentando en la creencia de la lucha y la imposición, el resultado es de conflicto y sufrimiento. Si yo digo, no, yo no acepto que se haya ido, yo no acepto la partida de mi ser querido, entro en sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es el conjunto de emociones que vimos anteriormente. La tristeza, el miedo, el enojo, la frustración. Todo eso hace que se forme un torbellino y nosotros entremos en sufrimiento. Por eso tenemos que coger a cada una de las emociones y venga para acá, ¿cuál es el pensamiento que me está llevando a esa emoción? Para que nosotros no entremos en sufrimiento, porque el duelo es una cosa, dolerme es una cosa y sufrir es otra. No tengo que sufrir, me duelo, pero no están directamente relacionados el dolor y el sufrimiento. Me duele, me dolerá, porque ese ser querido, el que amo, el que amé y el que amaré por siempre ya no está. Entonces, me estoy doliendo, pero no necesito sufrir. Entonces, si me impongo, si lucho contra eso, el resultado va a ser conflicto y sufrimiento. Sufrimos porque no somos capaces de aceptar ciertas cosas y no las aceptamos porque no las comprendemos. Ya hablamos de la comprensión, ya hablamos de que vamos a analizar qué fue lo que pasó, pero sin culparnos. Vamos a entender esta situación pasó. Se fue, nos separamos, se fue mi hijo, estamos. Desde el amor incondicional, lo tengo acá presente, estoy ahí, lo acompaño desde acá y él me acompaña desde allá, desde ese ser de luz que es ahora. Hay una leyenda bonita que dice que un sabio es aquel que ve la vida desde un ángulo totalmente diferente. Eso es lo que yo les propongo hoy, que la miren desde un ángulo diferente, en medio de su dolor y sin dejar su dolor y sin decir que su dolor tiene que desaparecer, comprendiendo el verdadero significado de la vida y creando las condiciones perfectas para una vida verdaderamente satisfactoria y feliz. Creando las condiciones, no diciendo que usted ya tiene que ser feliz por esa pérdida,
Eso es. Les voy a dejar un pensamiento para que ustedes lo hagan y lo piensen. Un sabio maestro le pidió a un joven discípulo que estaba muy triste que se llenase la mano de sal, que con esa sal que coloca en la mano la vierta en un vaso de agua y la beba. ¿Qué, qué gusto tiene? Le preguntó el maestro. Fuerte y desagradable, respondió el joven aprendiz. El maestro sonrió y le pidió que llenase la mano de sal nuevamente. Después lo condujo silenciosamente hacia un lago, donde le pidió al joven que derramase la sal. El sabio maestro le ordenó entonces: bebe un poco de esta agua. Mientras el agua se escurría por la barbilla del joven, el maestro le preguntó: ¿qué gusto tiene? Agradable, le contestó el joven. El maestro y el discípulo se sentaron y contemplaron el bonito paisaje. Después de algunos momentos, el sabio le dijo al joven: el dolor existe, pero el dolor depende de dónde lo colocamos. Cuando sientas dolor en ti, debes aumentar el sentido de todo lo que está a tu alrededor. Tenemos que dejar de ser del tamaño de un vaso de agua y convertirnos en un lago grande, amplio y sereno. Cuando la mente humana no acepta la realidad presente, se mantiene esclava del sufrimiento. Muchísimas gracias por su gran atención. Ay, Esperanza, como siempre, qué charla tan preciosa. Por favor, si alguna quiere comentar algo, si quiere compartir algo, si tienen alguna duda, esto es un espacio seguro, nada de lo que se dice aquí se habla afuera, y yo creo que esa ha sido una de las grandes cosas lindas de este grupo de Recordándote con Amor que Maribel y yo pensamos en algún momento en hacer. Entonces, pues está el micrófono abierto. Y Belice dice muchísimas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo, compartir algo? Lice, yo, Ajá, Mari. Esperancita, gracias. Siempre tú tan especial y siempre nos llenas de esa paz y de esa tranquilidad que de verdad necesitamos. Muchísimas gracias y que mi Dios te bendiga y te dé larga vida para que puedas ayudar a mucha gente como nos has ayudado a nosotras. Gracias, Maribel, muy amable. Siempre ahí presente, ¿no? Muchísimas gracias, Esperanza. Gracias a ti. No te escuchamos, Mónica. Entonces, Ya. Se oye así como entrecortado. a ver, ¿aló? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Oh, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy bonitos los consejos y muy buenos sobre... No, se volvió a ir, como si tuvieras el parlante dañado. ¿Será? Bueno. Ay, bueno, si quieres nos escribes por aquí. Muchísimas gracias. Bueno, listo. Dios bendiga a cada uno y le doy consuelo a aquellas personas que están pasando un dolor reciente. Gracias, Ana. Claudia, ¿querías comentarnos algo? Solo quería darle las gracias, señora Esperanza, y a ti, Lisette, y humildemente decir que lo que yo he podido aprender de todo este proceso es que definitivamente a veces uno no sabe en qué parte está, pero lo importante es darse cuenta y mirar hacia atrás y que de alguna manera uno se ha movido o ha transitado. A veces no sabes exactamente en qué parte del proceso estás, pero definitivamente uno se va moviendo. Lo importante es no quedarse siempre en el mismo lugar. Así que gracias y buenas noches. Buenas Gracias, noches, Claudia. Claudia. Pero de todas maneras, cuando estamos en el duelo, somos una montaña rusa. Todas hemos pasado por esa experiencia.
tenemos momentos difíciles, volvemos, bajamos, subimos. Es muy normal en esa montaña rusa que vivimos en el duelo. Pero no importa, solamente que no nos enganchemos en el sufrimiento sería lo más valeroso que hay. Gracias, gracias. Gracias, Claudia. Y Belice dice, esta charla ha sido edificante y nos cambia la perspectiva de la vida y poder ayudar a mi hija o cualquier persona que lo necesite. Gracias también. ¿Alguna otra intervención antes de irnos? No, Mónica, no. No, Es como si el parlante del teléfono estuviera dañado, no se puede escuchar bien. Lo voy a escribir. Ya. Gracias. Bueno, ¿alguna otra participación? Bueno, Marcela, ¿quieres decir algo? estás en mute. Ajá. Todavía no te escuchamos. Ahora sí. Bueno, yo quiero darle las gracias a Esperanza también por la charla. Y yo me quedo con la parte donde ella dice que lo ideal es llegar a estar alegres sin sentirnos culpables, porque si realmente son etapas, como dices, una sube y baja. Me llamó mucho la atención cuando dices el antídoto. Podemos tomar un antídoto. Yo creo que uno busca lo que lo hace sentir bien y pasar los días tranquilo y olvidarse de todas esas frustraciones y todos esos enojos. Yo con la pérdida de mi mascota me sentí culpable, con la pérdida de mis papás me sentí culpable, y a través del amor pude empezar a dejar esos duelos atrás y escribí cartas de amor hacia cada uno de ellos y los dejé ir. Y en este momento mi antídoto para sobrellevar los duelos, que todavía no he cerrado ya como 7 ciclos de duelos, me quedan como 2, pero me he apoyado mucho en la parte emocional. Cuando tú dices el antídoto, yo me quedé pensando, el antídoto mío son mis 2 nietos. Mi Dios le manda a uno la cruz, pero también le manda la forma de cargarla. Y yo he optado por sacar días de la semana para estar con mis nietos, y eso es lo que a mí me hace y me motiva para emocionalmente mantenerme y seguir adelante, porque soy una persona muy fuerte, pero en todo caso uno debe estar pensando que todos los días van a ser diferentes y que uno tiene que buscar la estabilidad y la felicidad. Entonces, hoy me quedo con eso. Hay que buscar estar alegres y dejar que las cosas sigan su curso, y Dios se encarga de poner todo en un orden divino. Gracias. Sí, pero lo más importante es que esa alegría que buscamos no nos esté como escondiendo ese sentimiento, ¿cierto? No la esté usando como para que me esconda, porque lo que tenemos es que ir sanando todos esos sentimientos que tenemos. No hay necesidad, signifique que nos olvidemos, y signifique que no amemos, y signifique que no tengamos todo eso ahí. Pero lo que necesitamos es, sobre todo, amarnos nosotras mismas. Y entonces, como primero estoy yo tengo que amarme, respetarme y quererme para que yo pueda amar, querer y respetar a otros. Entonces, si yo me maltrato yo misma con lo que me pasó, y me siento culpable y me agredo porque yo tuve la culpa, porque la tuve de maltrato, no como, no eso, yo no estoy haciendo lo que debo hacer por mí, porque primero tengo que sanarme yo. Entonces, ese antídoto es muy importante, ese amor, tú estás usando eso como el lago, no estás viviendo tus experiencias difíciles en el vaso de agua, no te quedaste ahí, No, echaste la sal en el lago y estás compartiendo con tus nietos, porque el lago es abrirme a otras cosas. Eso significa, echo la sal en el lago, mi dolor, mi angustia, para compartir, para que se esparza, para que se amplíe ese círculo en el medio en el cual yo me estoy desenvolviendo con ese dolor y esa angustia, porque por lo general tendemos como a quedarnos solos, como a venir, como a no aceptar lo que hablamos al principio. No acepto la relación con mis amigos porque me voy a sentir mal, pero la idea es que yo no me quede con el sabor del vaso de agua. La idea es que yo vierta en el lago para que pueda
con el tiempo, mi dolor empezará a desaparecer. Sí, Desaparecer no significa olvidar. Nunca voy a olvidar a mi ser. Está acá, tatuado, ya lo dijimos. Entonces no significa, cuando nosotros hablamos de que ya no haya dolor, no significa que no exista dentro de nosotros, que no esté acompañándonos, que estemos olvidándolos. Eso no significa. Gracias, ¿Listo? Esperanza. Bueno, Bueno, Mónica, gracias también por conectarte. Dice, gracias por sus consejos, los pondré en práctica. Gracias por hacerme partícipe de esta charla tan interesante. El duelo es un aprendizaje. Bendiciones. Bueno, yo también quiero darle total. las gracias a todas porque es muy importante buscar ayuda, es muy importante abrirse a la luz, como dice Esperanza, saber que no estamos solos, que no somos las únicas personas que pasamos por momentos difíciles y estos espacios nos ayudan a entender también el dolor del otro y a mirarnos como en perspectiva con respecto a cómo está pasando el otro, a ser más compasivos con nosotros mismos. Y bueno, seguramente no nos vamos a quedar aquí. Creo que necesitamos retomar estos espacios, Esperanza. Y espero de todo corazón que especialmente las personas como tú, Xiobi, que yo sé que es muy difícil el punto en el que estás en este momento con un duelo tan reciente, abras tu corazón a escuchar y a entender que todo en la vida pasa, que lo bueno pasa, que lo malo pasa, y que ahorita de pronto no lo entiendes, pero créeme que no es el tiempo, sino lo que haces en el tiempo lo que permite esta sanación. Y bueno, estar aquí es un buen momento Comienzo. para sanar, para comenzar a Y que, sanar. y que estamos aquí para apoyarles lo que necesite. Y a todas, si cuando uno termina la reunión dicen, ay, yo hubiera preguntado, se me surgió esta duda, cualquier cosa, pueden ponerla por el chat y podemos mirarla, cualquier inquietud. O pueden Ahí está. escribirme, yo con mucho gusto las conecto con Esperanza. Ok. Bueno, los dejo a Así es. todos, muy buenas noches, bendiciones, Bueno, que Dios me un las abrazo de bendiga. luz. Muchas Gracias, gracias. Espe, como siempre. Un Gracias. besote. Ok, Bueno, buenas noches. gracias. Que estés muy Gracias, bien. Mari. Gusto. Bueno, bye Mucho bye. gusto. Hasta luego. Bye bye. Gracias. Bye. Gracias.